Hermanos, sean ustedes bienvenidos nuevamente acá a la iglesia. Estamos nuevamente con ustedes, hermanos, y como siempre digo yo, es una responsabilidad muy grande, hermano, el hecho de estar aquí con ustedes. Pero también es un privilegio grande el hecho de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que, hermanos, estamos en esta serie que estamos haciendo durante y a lo largo de todas estas semanas. La hemos titulado Guiados por el Espíritu Santo. Mensajes, hermano, que realmente nos ayudan a nuestra vida cristiana, a entender mejor nuestra vida cristiana y a entender mejor nuestra relación con Jesucristo y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, hermanos, hoy día como título vamos a poner, o lo hemos puesto, haciendo su voluntad. Tiene mucha relación este mensaje con el mensaje de la semana pasada, es decir, que ambos mensajes son complementarios en un contexto general. Así que, hermanos, acompáñenme al libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 10. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe que a lo largo de los años me he encontrado con mucha gente que, independientemente del tiempo que lleven en el Señor, puede que lleven muchísimos años en el Señor o que recién se hayan convertido al Señor, tienen muchas dudas con respecto a lo que dice el Señor en cuanto a su voluntad, en cuanto al propósito que Dios tiene para esa persona como creyente, independientemente de la cantidad de años o del tiempo que estén en el Señor. Entonces yo me he encontrado con gente que me han preguntado y que están confusos en eso y que no entienden bien. Y la pregunta que ellos se hacen es: bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a pesar de que tienen muchos años en el Evangelio, no pueden responder a esa pregunta. Ahora, imagínense una persona que recién viene a los pies de Cristo, recién es un creyente, está recién convertido, y se hace esa pregunta y no sabe cómo responderla, no sabe cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y ellos se preguntan, bueno, y dicen: ¿será que estoy haciendo bien la voluntad de Dios en mi vida? ¿Será que estoy caminando bien en los caminos del Señor? O muchas veces dicen: no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso es que leímos acá Colosenses y dice ahí claramente que nosotros debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la respuesta a esa pregunta. Entonces, dicho esto, hermanos, debemos de entender que Dios tiene un plan y una voluntad para sus hijos, para cada uno de nosotros, y Colosenses lo confirma, porque dice ahí: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Es decir, que Dios tiene un plan y una voluntad para nuestras vidas. ¿Sabía eso usted? Nuestra vida como creyentes no empieza o no termina el día en que nosotros hacemos la oración de fe y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No empieza ahí, no termina ahí, no acaba ahí. Sin embargo, existe la idea de que eso es todo para un creyente: recibir a Cristo, ya soy salvo, y con eso se terminan los problemas de la vida y como que se encierran en una burbuja espiritual y de ahí no salen, no toman, no beben. Está bien, gloria a Dios por eso, tienen promesas, su palabra, asisten a una iglesia, aleluya, amén, y de ahí no salen. Dios tiene un plan y una voluntad para usted. No importa la edad que tenga, no importa la situación en la cual esté usted, Dios tiene un plan para su vida. Aquello que Dios aprueba y determina
llevar a cabo concerniente a todas las decisiones que Dios tiene de qué hacer y qué no hacer en su vida, eso es la voluntad de Dios en su vida. El plan de Dios para su vida, amados hermanos, es que usted viva bajo la voluntad de Dios. El plan de Dios que tiene para su vida es que usted haga la voluntad de Dios. Esa es la respuesta a esa pregunta. Es decir, el plan de Dios para su vida es hacer la voluntad de Dios. Y a veces somos, en muchas ocasiones, por situaciones de la vida, somos menospreciados con palabras, con acciones, ¿verdad? En la niñez, en la infancia, en la adolescencia. Pero si usted es creyente, si usted ha aceptado a Jesucristo en su vida, cuando alguien quiera menospreciarlo, diga, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque debemos de mirar a la cruz. Diga, yo soy importante. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. ¿Se da cuenta? Este pensamiento es maravillosísimo, es sublime. Porque eso quiere decir que usted estuvo en los planes de Dios para ser salvo. Por eso usted es importante. A pesar de los errores, a pesar de los menosprecios que usted haya tenido en su vida, sepa usted que por Jesucristo usted y yo somos algo importante. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Por eso usted y yo somos importantes. Porque estamos dentro de los planes de Dios. Ahora, obviamente, en este sentido, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya que Dios conoce toda mi vida, Dios conoce todo lo que soy. Incluso Dios nos conoce antes de haber nacido. Él ya nos conoce. Entonces, aquí cabe la pregunta. Después de que el Señor nos salva, ¿qué? ¿Para qué Él nos salvó? Según lo que estamos entendiendo, es justamente para hacer su voluntad. Para eso nos salvó el Señor, para hacer su voluntad. Pero entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted qué es la voluntad de Dios? Mire, seguramente lo que le voy a decir le parecerá contradictorio, pero responder a esta pregunta sobre qué es la voluntad de Dios parecería algo paradójico. Le digo esto, hermano, porque nuestra mente es muy limitada para poder comprender realmente y conocer realmente quién es Dios, dado que Dios es obviamente infinito, la mente de Dios es infinita. Salmo 139, versículo 6 dice, tal conocimiento, es decir, refiriéndose al conocimiento de Dios, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Sin embargo, el Señor en su misericordia, ¿sí? Él ha permitido que nosotros le conozcamos a Él. ¿Y qué ha hecho para que nosotros le podamos conocer a Él? Es la imagen que nosotros leímos hace un momento en el Salmo 32 y versículo 8. Es la imagen de un padre. ¿Se ha visto usted? Cuando un hijo pequeño le hace una pregunta muy relevante a su padre. Entonces el padre se inclina, se humilla hacia él, se pone al mismo nivel del hijo y le explica el padre en los mismos términos, en el mismo vocabulario que tiene ese niño para que él pueda satisfacer esa pregunta que le hizo al padre. Algo así hizo Dios con nosotros, con la humanidad. Él escribió, Él nos dejó un legado, Él se humilló, Él se bajó, por decirlo así, a nuestro mismo nivel y nos dejó la palabra escrita de Dios. Por eso es que usted y yo podemos leer la palabra de Dios, podemos estudiar la palabra de Dios, podemos escudriñar la palabra de Dios.
Es decir, que Dios, gracias a su palabra escrita, Él nos permite conocerle a Él en la manera que Él quiere que le conozcamos, como punto 1. Y como punto 2, con la palabra escrita de Dios, nosotros podemos conocer y entender lo que Dios quiere que seamos delante de Él. Es decir, en la palabra de Dios está todo lo necesario que usted y yo como hombres, como seres humanos, necesitamos saber. Ni más ni menos. Dando gracias a Dios tenemos la palabra escrita de Dios. Es aquí en la palabra escrita de Dios donde nosotros encontramos y podemos ver y conocer a Dios en cuanto a su carácter, en cuanto a sus atributos, en cuanto a su amor, en cuanto a la redención, en cuanto al perdón, en cuanto a su misericordia, en cuanto a su voluntad, que es el tema que hoy vamos a estudiar. Por eso es que cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios de principio a fin nos habla de que Dios tiene una voluntad. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios, nos enseña, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos enseña que Dios tiene una voluntad absoluta. También se le conoce como una voluntad predestinada o una voluntad soberana. Nos enseña la palabra de Dios que hay una voluntad absoluta de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad absoluta de Dios? Recuerde que usted y yo como creyentes, ¿sí? El plan de Dios para cada creyente es que sigamos, que vivamos bajo su voluntad. Entonces, en la palabra de Dios me enseña que hay la voluntad absoluta de Dios. ¿Qué es la voluntad absoluta de Dios? Esta voluntad absoluta de Dios está relacionada con las cosas que Él ha predestinado que hará. Es decir, es su voluntad predestinada y que Él siempre la llevará a cabo. No importa lo que pase en el mundo, en el universo, Dios siempre va a cumplir con su voluntad. Es decir, todo lo que Él ha predestinado, Él lo va a cumplir. Ya está. No hay nadie, no hay ángeles, no hay hombres que puedan interrumpir o hacer algo para que la voluntad absoluta de Dios sea hecha. No hay nadie. Es decir, la voluntad de Dios es irreversible, es incambiable. No hay nada ni nadie que puedan hacer nada para que la voluntad de Dios no se haga. Se va a cumplir, se va a hacer. Esa es la voluntad absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Es decir, que Dios prepara sus propios planes y los lleva a cabo en su momento y a su manera. Es decir, que la voluntad absoluta, predestinada de Dios, expresa su inteligencia, su poder, su sabiduría supremos. La voluntad absoluta de Dios no es arbitraria, sino más bien es una expresión de su carácter. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le pregunte ¿qué haces? No hay nadie. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Un ejemplo muy claro de esto es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este es un ejemplo muy claro de lo que es la voluntad absoluta de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que el Señor Jesucristo ya fue destinado, hablando de su muerte en la cruz, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó el momento se cumplió. No hubo nadie. Satanás quiso oponerse desde Génesis capítulo 3, sin embargo, la voluntad de Dios se cumplió. Lamentaciones capítulo 2, versículo 17, dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde tiempo antiguo. Se cumple la palabra de Dios. Esa es la voluntad absoluta, predestinada o soberana de Dios, como usted quiera llamarlos.
Romanos capítulo 8, versículo 29, refiriéndose a nosotros como creyentes, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Sabe usted que usted y yo, desde antes de que naciésemos, ya fuimos predestinados para ser santificados, justificados, redimidos por la obra de Jesucristo en la cruz? ¿Sabe eso? Esto es especial, hermano, entender. Antes de que usted y yo fuésemos, el Señor ya nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Eso es la voluntad absoluta, soberana de Dios. Se cumple, se cumplió. Y no hay nada ni nadie quien pueda impedir. No hay nadie. Pero también cuando leemos la palabra escrita de Dios, con respecto a la voluntad de Dios, hallamos que la palabra de Dios nos enseña que hay una voluntad moral. Es decir, no solamente una voluntad absoluta, sino también una voluntad moral. Esta voluntad moral se aplica a cada persona, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. La voluntad moral tiene que ver con las leyes, mandamientos, preceptos, órdenes, ordenanzas, direcciones que el Señor ha establecido aquí en su palabra para que usted y yo sigamos bajo esa palabra, obedeciendo esa palabra. Es decir, que la voluntad moral de Dios tiene que ver con usted y conmigo y cómo vivimos de acuerdo a las leyes, normas, preceptos, direcciones, mandamientos que Dios ha puesto y escrito en su palabra. Se aplica para cada uno de nosotros. No es sino que vayamos a Éxodo capítulo 20, que yo creo lo conocemos todos. Éxodo capítulo 20 dice ahí: no tendrás dioses ajenos. Esa es la voluntad moral de Dios. No te inclinarás a ellas. Esa es la voluntad moral de Dios para usted y para mí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Esa es la voluntad moral de Dios para usted y para mí. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. Y a lo largo de la palabra de Dios tenemos normas, leyes, mandamientos, estatutos, órdenes, preceptos, direcciones que Dios nos da en su palabra para que usted y yo sigamos, vivamos la imagen del Padre que guía a su Hijo, que enseña a su Hijo. Salmo capítulo 32, versículo 8, lo leímos hace un momento. Esa es la imagen. Por eso es que Dios nos da esa ley moral. Esa es la voluntad moral de Dios. Así como el Padre indica a su Hijo qué camino, qué decisión tomar, así Dios hace con nosotros con la palabra de Dios. Tenemos mandamientos, tenemos leyes, órdenes, preceptos, estatutos, normas, direcciones que usted y yo tenemos que seguir. Amén. Es decir, que esto es parte de la voluntad moral de Dios, los mandamientos. Ahora, no importa la forma de pensar que usted tenga, no importa la procedencia, no importa el país del cual usted venga, esta es la voluntad de Dios para su vida. De regreso ahí a Colosenses, capítulo 1, lo que leímos, que nosotros seamos llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de su voluntad. Y esto, obviamente, tenemos que entenderlo desde este punto. Les digo esto ¿por qué, hermano? Porque hoy hay gente que defiende otras cosas. Y estamos hablando de los matrimonios homosexuales, matrimonios binarios ya hay, todos los movimientos homosexuales, matrimonios entre hombres, mujeres, ideología de género, aborto, todas esas cosas. Les digo esto porque todas esas cosas, esos movimientos carecen de la voluntad moral de Dios. No la tienen. Entonces, como creyentes, vivimos bajo la voluntad moral de Dios, precisamente para evitar este tipo de vida que lleva a la destrucción y a la perdición. La inmoralidad de una persona, de una familia, de una nación, corrompe, daña, destruye. De hecho, la inmoralidad sexual, hablando de este tema, ha destruido imperios. No solamente una persona, no solamente una familia,
ha destruido imperios. La voluntad moral de Dios la vemos a lo largo de toda la Biblia, donde nos ordena qué hacer y qué no hacer. Y es aquí donde el hombre se mete en serios problemas. ¿Por qué? Porque el hombre, conociendo la voluntad moral de Dios, hace según su propia voluntad. Hace lo que él quiere, hace como él quiere y hace sin tomar en cuenta la voluntad moral de Dios. Es decir, desestima, pone a un lado, no reconoce, no se somete a la voluntad moral de Dios. Cuando yo hablo de la voluntad moral de Dios, estoy hablando de las leyes, normas, estatutos, preceptos que Dios establece en su palabra para que usted y yo sigamos en la vida. De hecho, ese fue el argumento ahí, regresando a Génesis capítulo 3, ese fue el gran argumento. La conversación iba justamente en este asunto, porque la conversación que tiene Satanás, la serpiente con Eva, era justamente eso, para dimitir, para desestimar, para desacreditar la voluntad moral de Dios. Y claro, Eva, seducida por el mal, engañada por el mal, ella voluntariamente escogió hacer su voluntad y desestimar la voluntad moral de Dios. Y déjame decirle, hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de eso. Usted y yo morimos. Y claro, obviamente, siempre queremos justificarnos delante de Dios. Recuerde que Dios les dijo, mira, si tú comes de ese árbol, la voluntad moral de Dios, el mandamiento, la ley, la orden, la dirección que Dios te está dando, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y claro, Adán y Eva no hicieron la voluntad moral de Dios, hicieron su voluntad. Y ciertamente Dios es justo. Y ciertamente el hombre desde ahí muere, desde ese momento. Sin embargo, amados hermanos, ¿por qué les digo todo esto? Porque el violar los mandamientos, es decir, la voluntad moral de Dios, desobedecer, siempre nos va a traer problemas. Y al desobedecer, siempre va a haber un precio que pagar. Por eso, amados hermanos, no hay sustituto para la obediencia, no lo hay. O obedeces o no obedeces. No hay sustituto para la obediencia, hermano. La voluntad moral de Dios es la que debe de regir nuestras vidas. Entonces tenemos la voluntad absoluta de Dios, tenemos la voluntad moral de Dios, que es ahí donde usted y yo nos metemos en serios problemas, pero también tenemos una voluntad deseada de Dios. Es decir, lo que Dios desea para nosotros, esto es que seamos salvos, seamos bautizados, demos frutos dignos de arrepentimiento, vivamos en los frutos del Espíritu Santo, podamos conocer a Dios, lo que es la oración, el perdón, la misericordia, el servicio acá en la iglesia. Pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que estamos hablando acá como creyentes, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Piense qué es de su vida. Tal vez solo ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y piensa que eso es todo. O tal vez usted está teniendo problemas en cómo dirigir su vida y en cómo someterse a la voluntad moral de Dios. O tal vez usted está en una etapa de su vida cristiana que ya quiere dar frutos como creyente, pero no puede. Examine su vida. Usted puede decir, bueno, tal vez nunca he sentido nada, nunca he sido amado, nunca he podido salir adelante, nunca he sido feliz.
y no he hallado el propósito en mi vida, he sufrido mucho. Usted puede decir, bueno, tú no sabes el camino que elegí. Pero déjeme decirle que Dios tiene un plan y una voluntad para su vida hoy día. Y Dios puede, hoy mismo, si usted desea en su corazón, Él le puede ayudar y hacer lo mejor para usted y para su vida. Dios tiene lo mejor para usted. A veces, es cierto, no entendemos el sufrimiento de otras personas. Niños abandonados. Podemos decir, bueno, esta persona no lo merecía esto, una muerte inesperada. Pero Dios lo sabe todo, ya que sus juicios son justos, hermano. Y siempre se cumple su voluntad. El Señor sabe qué nos atormenta. El Señor sabe cuáles son nuestras aflicciones. El Señor sabe también las oportunidades que hemos tenido en la vida para volver a sus caminos. También sabe eso el Señor. ¿Cuántas veces nos han hablado del Señor? ¿Cuántas veces nos han invitado a la iglesia? ¿Cuántas veces nos han predicado el Evangelio? También sabe eso el Señor. El asunto es que desde hoy yo quiero vivir bajo tu voluntad. Eso es lo que debemos tomar hoy en cuenta. Es decir, preguntarle, Señor, ¿qué deseas tú para mi vida? Eso quiero. Que tu voluntad sea hecha en mi vida y no la mía. Si usted, por ejemplo, decide vivir bajo la voluntad de Dios, ese es un privilegio. Porque no solamente la palabra de Dios, las promesas se van a cumplir en su vida, sino que usted tiene una relación con Él. Es un asunto de una decisión. Y si usted no ha escuchado que Dios tiene un plan para su vida, déjeme decirle que Dios tiene un plan para su vida, para su familia. Y Dios le está invitando en este momento para que usted sea parte de ese plan y usted pueda vivir dentro de la voluntad de Dios en su vida. Mire el versículo 9 ahí en Colosenses. Dice así: para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual. Dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que está diciendo. Esa es la respuesta del Señor a usted, que Dios le dará lo que sea necesario para empezar hoy día. Es un asunto de decisión, vivir una vida de obediencia, sometido a la voluntad moral de Dios. Podemos decirle, Señor, perdóname, lo he desaprovechado en el pasado, pero aquí estoy, hoy, delante de ti, haz tu voluntad en mí. Es decir, no podemos cambiar el pasado, y esa es la verdad. Perdí la oportunidad, ¿cuántas veces? Muchas, tal vez, pero hoy el Señor le está invitando a que venga y sea la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántas oportunidades ha tenido usted en la vida para vivir una vida de obediencia? ¿Cuántas veces le han hablado a usted que usted está viviendo en pecado? La fornicación es pecado, el adulterio es pecado. Dios conoce las oportunidades también que hemos tenido. Entonces es un llamado para vivir bajo la voluntad moral de Dios. Escuche, no nos puede ir mejor que con Cristo. Y esa es la verdad. Jesús en su corazón, gobernando su vida, eso es una bendición. Lo que no es bueno es que usted gobierne su vida. Eso no es bueno. Les digo esto porque el Señor sabe justo lo que necesitamos. Reflexione, amado hermano. ¿Cuántos errores ha cometido usted en su vida, las aflicciones sufridas en su vida por decisiones mal hechas? Y aún así le damos excusas a Dios. ¿Por qué?
¿Por qué no queremos entrar? ¿Por qué no queremos estar debajo o en la voluntad moral de Dios? ¿Por qué? Le voy a dar algunas razones. Porque siempre o casi siempre queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Usted como padre se ha sentado con su hijo, con su hija en casa, y usted como padre le ha preguntado a su hijo, a su hija, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La voluntad de Dios para tu vida es que te vayas a esa universidad? ¿Es la voluntad de Dios que tengas novio a tu edad? ¿Es la voluntad de Dios que tu carácter sea así? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? ¿Se ha sentado con su hijo, con su hija, a hablar de la voluntad de Dios en la vida de ellos? ¿Es la voluntad de Dios que yo trabaje en este lugar? ¿Se ha preguntado eso? Y claro, casi siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Y en ese sentido desestimamos la voluntad moral de Dios, la guía de Dios, la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Otra razón que no queremos someternos a la voluntad moral de Dios es que a veces dejamos que otras personas nos influencien. Así tengan buenas intenciones con usted, hermano. Pero aún así siguen siendo humanos y carentes de muchos errores. Y la mayor de las veces es gente que tiene muchas malas intenciones. Pero déjeme decirle, amado hermano, la mejor influencia que usted y yo podemos tener en nuestra vida es la influencia de la palabra de Dios. Dios mostrándonos, enseñándonos y guiándonos por el camino que tenemos que seguir. Este es un tema muy importante, hermano, para que usted se siente a hablar con sus hijos en casa, especialmente cuando son adolescentes. Luego dicen, no, es que esta carrera no fue para mí. Luego, después de un tiempo, dicen, no, es que me casé con el hombre equivocado, con la mujer equivocada. Hijos no deseados. Trabajos, empleos que pueden quitarte el tiempo, el servicio con el Señor. Hermanos, si nosotros vemos esto a la luz de la palabra de Dios, tenemos que meditar mucho sobre quién gobierna mi vida. ¿Soy yo o es la voluntad moral de Dios en mi vida? Otra causa por la que mucha gente no quiere someterse a la voluntad moral de Dios es la ignorancia a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos promesas, bendiciones, vida, guía, luz, alimento, sabiduría, conocimiento, verdad, amor, perdón. Y aún así, conociendo que hay todo esto, dudamos y hacemos lo que nos da la gana. Otra de las razones es el temor. Y decimos, bueno, eso no es para mí. Hay que estar preparado, ya que Dios, usted sabe, comienza. No, es que el hecho de servirle a Dios hay que estar bien. ¿Y cuándo va a estar bien, hermano, si usted no lee la palabra de Dios o está deleitándose en algún pecado? No podemos, hermanos, escoger obedecer a Dios de una manera deliberada y seguir como que nada no ha pasado. Eso no funciona. Amados hermanos, el dinero no cubre lo que hay en su corazón. La desobediencia a Dios no puede encubrirse. No importa cuánto tenga o a quién tenga. Dios conoce nuestro corazón. Usted, puede decir, a mí siempre me ha ido mal en la vida, Dios no existe, tal vez Dios, y hay gente que ha sufrido tremendo, pero déjeme decirle una cosa, a la luz de lo que estamos estudiando hoy, tal vez Dios ha permitido esto precisamente para que usted conozca hoy día que Dios existe y que Dios es soberano en su vida. Y así poder cambiar su vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no la suya.
Por eso ahí en Josué capítulo 1, versículo 8 dice, no, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito ahí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está hablando de la voluntad moral de Dios, practicada en la vida de un creyente. Versículo 5 de Josué capítulo 1, ahí mismo dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tremenda promesa de parte de Dios cuando estamos viviendo bajo la voluntad moral de Dios. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad deseada de Dios en mi vida. Pero déjeme decirle una cosa, déjeme decirle algo muy importante acá, hermanos. Dios demanda obediencia y compromiso a su palabra, a su voluntad moral. Y así, obviamente, poder disfrutar de los beneficios que hay de vivir en obediencia, sometidos a la palabra de Dios, a la voluntad moral de Dios. Déjeme decirle algo acá importante, hermano, ya para terminar. Algo que Dios sí hace, y esto obviamente en virtud de la muerte de Jesucristo en la cruz, es que en lugar de tratarnos de acuerdo a lo que merecen nuestros pecados y rebeliones, Dios quita nuestros pecados, se olvida de ellos y los pone tan lejos como del oriente está del occidente. Salmo 103, versículo 12. Eso hace Dios con nosotros. Isaías 43 y versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Dios en virtud de la muerte redentora de Jesucristo. En Cristo somos justificados. Dios no nos acusa de los errores que hemos cometido, de los fallos que hemos hecho, de las oportunidades que hemos perdido durante la vida. ¿Pero por qué? Por Jesucristo. Por el sacrificio de Jesucristo. Él no nos acusa. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero déjeme decirle algo que Dios no hace en virtud de Jesucristo. Es que Dios no saca su pasado. Es que el Señor no nos acusa. Eso no hace el Señor, hermano. Eso no hace Dios. No te acusa por tus errores. No te acusa por tu pasado. No te acusa porque has desechado muchísimas oportunidades para venir a Cristo. Él no te acusa. Dios no sacará tu pasado. Dios, ¿por qué? Por justamente Jesucristo. Dios lo que sí hace es mostrarte tu futuro en Jesucristo, hermano. Una vida de bendición, una vida buena y feliz. Porque la bendición de Dios no añade tristeza alguna, hermanos. ¿Dios te está hablando hoy día? ¿Dios te ha hablado hoy día? Y si tú dices, bueno, sabes, sí, tienes razón, tengo que corregir esto y esto en mi vida, estas áreas no me he sometido al Señor, en esta área he estado viviendo y haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces es bueno que rectifiques, te arrepientas y vengas al Señor. Necesitamos rendirnos a Dios, entregar nuestra voluntad a Él, a que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Dígale, Señor, no soy digno de nada. Me he equivocado, he vivido así por tantos años, he pecado contra ti, he puesto muchas excusas y hoy las pongo delante de ti.
Señor, sé el Señor de mi vida. Sea tu voluntad, no la mía. Hay una voluntad moral en la cual usted y yo debemos de vivir. Nuestra vida debe de ser regida. Cada aspecto de nuestra vida debe de ser regida por medio de la voluntad moral de Dios. Es decir, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, sus normas, sus direcciones deben de ser parte de nuestra vida, parte de nuestra familia, de nuestros hijos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, en tu amor, en tu misericordia, tú nos has dejado tu voluntad moral a la cual tenemos que hacernos. Danos la fortaleza. Danos la fe necesaria para creer en tu palabra y poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, no permitas que hagamos las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, muchas veces neciamente, sino más bien, Señor, que nosotros lo hagamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que nos escuchen y que tal vez nunca han escuchado un mensaje así y hoy te das cuenta y Dios te ha hablado de por qué has tenido muchos problemas en tu vida, muchas aflicciones en tu vida. Claro, es porque has estado viviendo en base a tu propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Y hoy puedes rendir tu corazón y decirle, Señor, hoy vengo delante de ti. He reconocido mi vida, que ha sido una vida en la cual ha sido dirigida por mí mismo. Pero hoy, Señor, quiero que sea tu voluntad en mi vida. Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Dile así, y habrá fiesta en los cielos. Y serás una nueva criatura. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Amén.